Paz y bien. No sé si este programa será en la mañana o será en la tarde cuando ustedes lo escuchen, así que buenos días o buenas tardes. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea o Padre Jesús María Bezuna Artea, como prefieran, capuchino, sacerdote, y bueno, pues he trabajado en años pasados bastante en esta emisora de radio y televisión, y después de varios años de ausencia, creo que son 3, pues tengo la oportunidad de nuevo de estar con ustedes, no en persona, digamos en México, sino a través de una grabación desde España. Espero que nos vaya muy bien y la pueda seguir haciendo. Gracias a los medios de comunicación, pues ahora todo es posible casi en términos de comunicarse por radio, por televisión, etc. Bueno, pues me da mucho gusto y agradezco a Ceci la oportunidad de hacer este servicio, que quiero que esté en la línea de lo que la Iglesia quiere en estos tiempos, según nos lo ha dicho repetidas veces y nos lo sigue diciendo el Papa Francisco: evangelizar, anunciar la buena nueva del Evangelio para todo el que la necesita y la quiera escuchar. Bien, este programa va a tener como título general Seguidores del Camino. Esta palabra tiene un significado especial, quizá algunos la conocen. Seguidores del Camino es una expresión usada en los Hechos de los Apóstoles. La primera vez que aparece es en el capítulo 9, al comenzar la narración de la vocación de San Pablo, capítulo 9, versículo 2, donde nos dice que precisamente San Pablo, cuando se fue a Damasco para arrestar y quizá martirizar, como lo había hecho con Esteban, a los cristianos, pues dice que fue a ver cómo todos estos seguidores del camino los podía controlar y hacerse con sus vidas. Bueno, pues entonces en ese sentido los seguidores del camino son obviamente los cristianos, que durante varios años se llamaron así hasta poco después de la conversión de San Pablo, cuando nos dicen los mismos Hechos de los Apóstoles que en Antioquía se comenzaron a llamar cristianos. Con este título quiero poner de relieve que en estos programas voy a hablar de temas que nos ayuden a seguir en verdad el camino de Jesús nuestro Maestro. Él mismo nos lo dijo, como recordarán quienes estén familiarizados con el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. No puede haber caminos falsos. El camino nos lleva o no nos lleva a un lugar. O sea, puede haber caminos equivocados, es decir, que yo tomo el camino que no es. Pero todo camino nos lleva a algún sitio. En ese sentido digo que no son falsos, pero sí puede ser un camino equivocado, por ejemplo, para mi felicidad, para mi realización personal, para mi relación con Dios. Bueno, si nos lleva a un lugar, es un camino. Si no nos lleva, no es un camino. Puede ser un pedazo de camino que nos lleva a un callejón sin salida, a una barranca, qué sé yo. Bueno, quizá el problema es que puede haber caminos aparentes, caminos que se parecen al de Jesús, pero no lo son, ya refiriéndonos a los caminos religiosos. Algo de eso se refería San Pablo cuando decía: si alguien les anuncia otro evangelio diferente del que yo les he anunciado,
no le crean. No hay más que un evangelio, el de Jesús de Nazaret. Y en ese evangelio se describe el camino de Jesús. Por eso Jesús añade que Él es también la verdad y la vida, porque ese camino se basa en la verdad que Él nos ha enseñado, la verdad de la que Él dio testimonio y que nos conduce a la verdadera vida, la vida de Dios, la vida eterna, que es la vida del Espíritu. Hoy día la Iglesia, a través de su magisterio, que nos llega del Papa, o a través del Papa, nos está invitando a seguir con fidelidad el camino de Jesús para ser testigos creíbles suyos en nuestro mundo, en nuestros países católicos, donde hay tantos que están confundidos, deprimidos, engañados, desilusionados, enojados. ¿Por razón de qué? Por razón de las falsas ofertas, de los ismos. Repito, de los ismos de nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos ismos de nuestra sociedad? El hedonismo, el materialismo, el humanismo, el relativismo, el secularismo, etc. Más o menos, no sé si se hacen la idea de lo que es, en una palabra puedo decir lo que es cada uno. El hedonismo es la teoría de hacer del placer el sentido de la vida. El materialismo es buscar la vida y la felicidad en las cosas materiales. El humanismo es hacer del ser humano el ídolo, como quien puede darse a sí mismo la vida y la felicidad. El relativismo es esa forma de pensar de los que dicen todo es relativo, como que si no hay normas objetivas o absolutas. El secularismo es el querer quitar de nuestro medio de vida los signos religiosos y vivirlo todo desde nuestra condición puramente humana. También está el subjetivismo, de quienes dicen que todo depende de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí tengo ganas, un poco parecido al humanismo, pero referido ya a la persona concreta, que soy yo, que eres tú, que es cada uno de nosotros. Este magisterio de la Iglesia nos ha ofrecido en los últimos años documentos muy importantes, de los cuales ya hablamos aquí en la emisora, concretamente el gozo del Evangelio. Creo que hablé varias veces en distintos programas sobre él. Luego vino el gozo del amor, entonces yo creo que estaba en Texas y tuve un programa en el cual yo también cada semana iba explicando este documento del gozo del amor sobre la vida familiar. Luego está el llamado a la santidad, que acaba de aparecer. El día 9 de este mes de abril, el Papa nos publicó este documento que él ya lo había firmado el 19 de marzo, el llamado a la santidad. Un documento bastante largo, creo que tiene 45 páginas, donde va describiendo primeramente eso, que todos estamos llamados a ser santos, y luego cómo esto lo podemos realizar en nuestras propias vidas, cada uno de nosotros. Bueno, no entro en detalles, ya habrá otro momento para hacerlo. ¿Cuántos de nuestros católicos conocen estos documentos? ¿Cuántos? Una mínima parte seguramente. Y pues son una riqueza admirable de doctrina, de vida. Con ellos se nos quiere ayudar a ser seguidores del camino de Jesús en nuestro tiempo, en las circunstancias reales que enfrentamos cada día, porque los cristianos no somos gente de sacristía, ni podemos dar la imagen de ser gente, como dicen por ahí, muchos fanáticos,
fundamentalistas, tenemos que ser gente que está inmersa en las realidades de cada día, porque Jesús nos dijo que somos luz del mundo y sal de la tierra, por eso tenemos que estar inmersos, y para eso pues tenemos que no sé, ser personas normales. Ser personas normales. Hablando de la santidad, precisamente, cuando yo era párroco allí en México, en Las Águilas, les decía a la gente bastantes veces, bueno, a algunos les parecerá mucho decir vamos a ser santos. Bueno, pues comencemos por ser simpáticos, ¿no? Bueno, esto pues nos pone de relieve que la santidad cristiana, la vida del cristiano tiene que ser algo que sea agradable para los demás. Por eso el dicho famoso de que un santo triste es un triste santo. No existe, no puede haber un santo triste. De hecho, San Francisco, nuestro fundador de los franciscanos capuchinos, a un fraile que parecía que estaba triste, le dijo: hermano, ¿por qué estás triste? Tienes una cara, pues, no sé, ¿será que estás en pecado? Entonces vete a confesar, si no, no hay otra razón para que estés triste. Bueno, con todo esto podemos decir que tenemos garantías nosotros en la Iglesia para ser fieles seguidores del camino de Jesús en este tiempo en que nos toca vivir, porque la Iglesia nos está guiando. Pero tenemos que estar pendientes, no nos contentemos con cualquier cosa. Hoy, desafortunadamente, en los países católicos hemos caído en una, no sé, en una inercia, en una flojera. Dice el Papa en el documento El gozo del Evangelio, en una acedia. Es un término que no lo usamos comúnmente, pero que viene a ser eso, una especie de indiferencia y de pereza frente a la realidad de estar comprometidos, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo cada vez hay menos gente joven que está comprometiéndose en el apostolado. Y hablo de México concretamente porque lo viví durante 8 años de párroco en Las Águilas. La mayoría de nuestros grupos estaban constituidos por gente ya mayor de 50 años. Entonces, hoy la Iglesia tiene que rejuvenecerse no solamente en la doctrina, actualizarse, que fue una inquietud que la Iglesia tuvo desde el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII, que convocó el Concilio Vaticano II, enarboló la bandera del aggiornamento, que quiere decir ponerse al día, actualizarse. Bueno, pues eso también, o sea, no se puede hacer solamente con palabras, con programas. La gente también, de hecho, es una de las máximas que tiene la Iglesia, y concretamente en México, es que los jóvenes sean los evangelizadores de los jóvenes. Y hay muchos jóvenes que tienen inquietudes y hay que salir a su encuentro. Y los jóvenes son los que están más capacitados para eso. ¿Por qué? Porque hablan su lenguaje, porque son los con los que se encuentran en la vida de cada día. Y en cierto modo, pues tienen más credibilidad para los jóvenes. Es un factor, si queremos, muy humano, pero real, ¿verdad? Entonces, bueno, en este programa quiero abordar este reto de seguidores del camino de Jesús en este tiempo que nos toca vivir, de tal manera que seamos relevantes al mundo en que estamos viviendo. Y pues vamos a dar indicaciones, signos de que somos fieles al Evangelio de Jesús, y eso es lo que voy a sugerir yo también a través de mis programas, ayudándonos del magisterio de la Iglesia, porque todos tenemos que ser fieles a Jesús, todos los ministros y todos los miembros de la Iglesia tenemos un mismo Maestro, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Además de los documentos de la Iglesia y obviamente de las Escrituras, de los Evangelios, del Nuevo Testamento, particularmente, quizá cuando sea necesario también del Antiguo Testamento, además de todo eso me serviré de algunos libros que he publicado en estos últimos años
y que están a la venta en México, por ejemplo, llamados a evangelizar, que ya de paso se los recomiendo encarecidamente, llamados a evangelizar, de la editorial Palabra Ediciones, El Sermón de la Montaña, He aquí el hombre, Jesús de Nazaret, este es el último que acaba de aparecer hace un mes, todos en la editorial Palabra Ediciones y a precios pues asequibles. Y trataré también otros temas que vayan surgiendo en el camino, ¿no? Tratando siempre de trazar lo más claro posible el camino del Evangelio, el camino de Jesús nuestro Señor. Yo desde hace muchos años tengo esta inquietud. Para mí, dentro de mi sacerdocio, es lo que más sentido tiene, es la evangelización, es dar a conocer la buena nueva de Jesucristo, porque sé por experiencia, mi experiencia personal, la experiencia de la Iglesia, la experiencia de tantas personas que conozco y que he conocido en el ministerio sacerdotal durante 51 años, he visto cómo la palabra del Evangelio tiene esa fuerza. De eso hablo un poquito en el libro El Sermón de la Montaña, esa fuerza que casi nos hace seguir a Jesús sin darnos cuenta, como lo hicieron los apóstoles cuando Jesús pasó junto a ellos y les dijo: síganme que los haré pescadores de hombres, o a Mateo cuando estaba en el puesto de aduanas y le dijo sígueme y lo dejó todo, etc. Lo mismo cuentan de María Magdalena, esa mujer tan controvertida, porque exactamente no sabemos cuál es su historia y su vida, su biografía, pero pues también hay quienes dicen que desde que conoció a Jesús pues ya se quedó pues embelesada y ya perdió el interés por todo lo demás y se hizo su discípula. Bueno, sabemos por el Evangelio de Lucas que no solamente era ella, había otras mujeres que eran sus discípulas y que ayudaban a Jesús y a los apóstoles en sus necesidades. Y bueno, antes de la pasión de Cristo no tenemos ningún testimonio de que Jesús hubiera enviado a las mujeres a predicar, ¿verdad? Pero lo que tenemos es el testimonio de que les ayudaban en sus necesidades con sus bienes. Pero después de la resurrección, pues María Magdalena es la primera evangelizadora, es a quien Jesús le pide primeramente que vaya a anunciar, a decirles a los apóstoles que ha resucitado y que se va a encontrar con ellos en Galilea. Bien, pues creo que con esto les doy una idea de lo que va a ser nuestro programa. Espero que esté de interés, sea de interés para todos. También desde la edición del programa les darán los detalles de cuándo va a ser este programa, qué día de la semana y a qué hora, para que puedan sintonizarse y aprovecharse, porque pues para mí eso es lo que me interesa, que ustedes se sientan a gusto escuchando esta palabra y que esta palabra les llegue no solamente al corazón, sino a la vida, para ser, como todos queremos, seguidores del camino de Jesús, seguidores del camino que es Jesús. Paz y bien, que el Señor los bendiga.